Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a charlar un poco de dibujo y sobre todo tratar de entender qué es lo que estamos haciendo cada vez que dibujamos. Porque no es solamente una cuestión intuitiva, que también es muy válida, sino que a veces tratamos de entender e indagar acerca de lo que hacemos y los recursos. Vamos a intentar dibujar una cabeza. De paso, yo mientras voy hablando, mientras dibujo, la idea es, por ejemplo, pensar que una cara no tiene nada que ver con una cabeza. Una cara es un pedacito, una porción de la cabeza. Entonces, una de las variantes para dibujar es pensar en términos espaciales. Y en lugar de dibujar un rostro, que el rostro implica un montón de detalles que ahora vamos a analizar, una de las posibilidades es entender lo que dibujamos, en este caso, una cabeza con características espaciales. Cuando hablamos de estructura, hablamos de aquello que se comporta igual a la realidad. Estructura no necesariamente tiene que ver con un esqueleto que sostiene, con ejes, con planos abstractos, con geometría. La estructura es todo aquello que en la tridimensión o en la bidimensión se parece o se comporta igual que en la tridimensión. No es copiar, es tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con el motivo que en este caso nos dispara, que es una cabeza. De paso, repasamos que nosotros estamos tratando de entender lo que implica la plástica. Entonces, en este caso, entre otros posibles recursos, estamos trabajando con la línea como recurso plástico. Porque todo lo que hacemos en un papel implica decisiones. No es solamente decir, bueno, yo dibujo así. A veces vamos por la línea, a veces vamos por la mancha, a veces vamos por la textura, a veces vamos por lo retórico y a veces vamos por lo absolutamente plástico. Así que en este caso nos estamos ciñendo a una especie de reflexión respecto de la estructura que tiene que ver con la línea como recurso plástico. Bueno, yo acá viene la parte, por eso no empecé a trabajar esto todavía, porque lo primero que hacemos, como si dibujáramos una persona o un perro o un paisaje, en este tipo de análisis, que es un poco observar, podemos darnos el lugar de armar un pequeño campo, porque en este caso vale, no en todos los casos, porque esto no es condicionante, es una manera de ver. Entonces, como yo vinculo, esta es una mirada que no es particular, pero se puede llevar adelante. Uno asocia el rostro con las cejas, con el iris, con la pupila, con lo negrito de la nariz y con la boca. Pero esos son como aspectos superficiales que ocurren en la cabeza. De las cosas más importantes que ocurren en la cabeza es el arco superciliar y la nariz. Por eso, eventualmente, no estamos intentando dibujar la fisonomía, aunque puede estar presente también, pero el desafío eventualmente es entender el volumen. Eso significa que en lugar de detenerme a dibujar el ojo, las pestañas, el iris, la pupila, la ceja, eventualmente el tabique nasal es lo más importante que podemos encontrar en el análisis de esta cabeza. Porque si nosotros no fuéramos videntes, si no viéramos y tenemos que vincularnos con una cabeza, al tocarla lo que más nos va a llamar la atención es la frente, la cavidad de los ojos y la saliente de la nariz, casi a la manera de un pico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estructura, no solamente estamos hablando de la forma de los objetos, sino que estamos tratando de entender aspectos espaciales. Entonces, por ejemplo, yo no estoy viendo la forma de la nariz,
estoy tratando de entenderla desde el volumen. Por ejemplo, este aspecto eventualmente es más fuerte que los propios ojos. Entonces, esto tiene que ver con la toma de decisiones respecto de lo que dibujamos. Dibujar no es solamente analizar o dejarse llevar, es construir, y una construcción requiere análisis, requiere decisiones. Bueno, esta es una actriz muy conocida que no estoy pretendiendo hacerla igual, porque esto requeriría mucho más tiempo, más concentración. De cualquier manera, estoy tratando de entender volumétricamente cómo funciona este rostro. Por ejemplo, la boca es una protuberancia que sale, los ojos están atrás del párpado, perdón, atrás del arco superciliar en general. Hay un juego de volúmenes que no estamos acostumbrados a concebir. Y esa es un poco la idea. No quiere decir que no hay que dibujar los ojos, que no hay que dibujar los aspectos característicos de la persona. Lo que significa que no son necesariamente lo único relevante, sino que nosotros estamos tratando de hacer un análisis de la estructura. Repito que la estructura se refiere a aquellos aspectos que se vinculan con el realismo, con la realidad, con la tridimensión, con la espacialidad. Porque cuando uno cuenta en un dibujo, cuenta lo que uno decide contar. No es solamente saber dibujar. Saber dibujar implica tomar decisiones. Tomar decisiones, en este caso, yo estoy intentando reconstruir, hacer un relato espacial de la realidad con el recurso línea. No estoy pensando en la luz y la sombra, no estoy pensando en los colores. Estoy intentando entender la realidad con el recurso línea, nada más. Por ejemplo, fíjense que las pestañas y las cejas pueden llegar a ser relativamente irrelevantes en el sentido de que están contadas como anécdota, pero no están contadas como algo principal, fundamental. La cabeza, bueno, el pelo requeriría un capítulo aparte, pero la idea es determinar en la medida que podamos el carácter de la forma para que esta persona que estamos intentando dibujar se parezca. Yo no estoy copiando, estoy tratando de entender en qué medida esta persona que yo estoy dibujando se parece o se parezca al disparador que es su propia imagen, ¿no es cierto? Pero no me estoy deteniendo en los rasgos, sino que estoy tratando de detenerme en las cuestiones, en las anécdotas espaciales. Obviamente, si lo queremos hacer mejor, nos va a llevar mucho más tiempo. Pero bueno, esta es un poco la excusa, diferenciar lo que es una cara de lo que es una cabeza. Una cabeza tiene un eje virtual, el cuello se puede inclinar y se puede girar. Entonces todos esos elementos constituyen lo que es la estructura en este caso. Y recordemos que estamos intentando entender una estructura a partir de la línea como recurso plástico. No, yo estoy renunciando a un montón de otras cuestiones
podemos borrar tranquilamente. Esta es Juliette Binoche, que tiene rasgos muy delicados, muy difícil de contar. Y otra cuestión que podemos tener en cuenta, muy importante, pero muy y sumamente importante, es que estamos intentando contar los volúmenes de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me quedo contando historias de contornos. Contorno es el borde de la nariz, la silueta de los ojos, la silueta de la boca. Estamos tratando de contar anécdotas espaciales. Quiere decir que hay algo que está adelante y eventualmente algo que está atrás. Y esta profundidad también se puede contar paralelamente o alternativamente a lo que constituyen los rasgos. ¿Se entiende? Bueno, Juliette se me está retaseando porque es un rostro muy difícil. Lo podemos seguir intentando, pero la idea es encontrar o analizar maneras de contar que no necesariamente tengan que ver con la forma, sino con el espacio. Entonces repito, acá la anécdota espacial más importante en este caso es el arco superciliar y el tabique de la nariz, como emergentes. Por ahí va la cosa, la podemos seguir mejorando y vamos a seguir hablando acerca de posibilidades, porque esto determina una decisión. No dibujamos de una única manera, sino que son decisiones. En este caso, hicimos un análisis de la estructura con el recurso plástico línea. Ahora vamos a ver otras posibilidades que nos da la plástica también.